lienzo azul resaltado con una calavera gigante, dientes asomándose a través de líneas viscerales de óleo y pintura de spray. En 2017, esta obra de arte sin título se subastó por más de $110 millones. Pero no es la obra de un antiguo maestro. Estos trazos de genialidad pertenecen al joven negro de 21 años de Brooklyn, Jean-Michel Basquiat, uno de los pintores más carismáticos de Estados Unidos y actualmente el más caro. Nació en 1960 de padre haitiano y madre puertorriqueña. Basquiat pasó su niñez en Borough Hill creando arte y travesuras. Aunque nunca fue a la escuela de arte, aprendió visitando las galerías en Nueva York y escuchando la música que su padre ponía en casa. Sacó inspiración de los sitios más inesperados, dibujando sus propias versiones de caricaturas, en libros de cómics y escenas bíblicas en restos de papel de la oficina de su padre. Pero una enciclopedia médica fue la que posiblemente ejerció la mayor influencia sobre Basquiat. Cuando el pequeño Jean-Michel fue atropellado por un auto, su madre le llevó una copia de la anatomía de Grey al hospital. Le despertó una fascinación por la anatomía que se manifestó en las calaveras, tendones y entrañas en sus obras posteriores, que frecuentemente explora el poder y la vulnerabilidad de los cuerpos marginalizados. A los 17 lanzó su primera incursión en el mundo artístico junto con su amigo Al Díaz. Daron con spray inscripciones crípticas y símbolos por todo el Bajo Manhattan, firmadas con el misterioso alias Samo. Estas declaraciones cómicas, profundas y rebeldes fueron esparcidas estratégicamente por toda la escena artística de Soho. Luego de revelarse como el artista, Basquiat utilizó la fama de Samo para entrar en la escena artística, vendiendo postales, tocando en bares con su banda avant-garde y presentándose audazmente ante sus héroes. A los 21 se dedicó por completo a la pintura. Su proceso era una especie de improvisación calculada. Así como los escritores del Beat Generation compusieron fragmentando y reensamblando la escritura, Basquiat usó técnicas similares cortando y mezclando sus materiales. Cuando no podía comprar lienzos, los fabricaba usando madera desechada que conseguía en la calle. Usó óleo en barra, crayones, pintura en spray y lápiz, y sacaba citas de los menús, libros de cómics y libros de texto que mantenía abiertos en el piso de su estudio. Mantenía estos recursos abiertos en el piso de su estudio donde trabajaba con múltiples proyectos a la vez, al crear anatomías astilladas, reimaginando escenas históricas y trasplantando calaveras de naturalezas muertas clásicas. Basquiat reutilizó experiencias actuales e historia del arte y las convirtió en un lenguaje visual inventivo. Trabajaba como si se insertara a sí mismo en el legado de los artistas que seguía, produciendo collages que conversaban tanto con la historia del arte como entre ellos mismos. Por ejemplo, Toussaint Louverture versus Savonarola y el genio no descubierto del delta del Mississippi ofrecen dos visiones distintas de las preocupaciones históricas y contemporáneas de Basquiat. Pero las obras se asemejan en los detalles, como la reaparición de la cabeza que también resurge en PPCD. Todas estas piezas forman una red que ofrece evidencia física de la inquieta y prolífica mente de Basquiat. Estas caóticas pinturas ganaron rápida aclamación y atención. Pero a pesar de su creciente audiencia general, Basquiat insistía en pintar temas desafiantes sobre la identidad y la opresión. Figuras marginalizadas tomaron el foco, como prisioneros, cocineros y conserjes. Su obsesión con los cuerpos, la historia y la representación pueden encontrarse en las obras que evocan el comercio transatlántico de esclavos y la historia africana, así como piezas enfocadas en relaciones raciales contemporáneas. En menos de una década, Basquiat creó miles de pinturas y dibujos junto con esculturas, fragmentos de poesía y música. La producción de sus obras aumentó según su meteórico ascenso a la fama, pero su vida y obra fueron interrumpidas trágicamente cuando falleció a los 27 años a causa de una sobredosis. Luego de su muerte, el valor de las obras de Basquiat aumentó, pero la energía y el estilo de sus piezas han tenido un impacto más grande que su valor monetario. Hoy su influencia nos envuelve con la música, la poesía, la moda, el cine, y su arte retiene el poder de sorprender, inspirar y hacernos reflexionar. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Publicamos nuevos videos sobre todo tipo de temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta qué tomaría para vivir en la luna. Mantente conectado y curioso.